Buenas noches. Es una bendición estar otra vez en comunicación con todos ustedes, reiniciando las clases de Cristología. El día de hoy vamos a iniciar una reflexión sobre el misterio del mensaje de Cristo, el misterio central que es el reino de Dios. Siempre pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a través de estas lecturas y que nos conduzca a la verdad, esa verdad que es Cristo, que se manifiesta en una forma auténtica y completa en su Evangelio. San Marcos nos narra las primeras palabras de Jesús al comienzo de su vida. También San Mateo resume la actividad de Jesús de esta forma. San Mateo nos presenta a Jesús al inicio de su vida pública, haciéndonos un llamado al arrepentimiento y anunciando que el reino de los cielos está cerca. Dice la Sagrada Escritura que él recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Ya podemos empezar a notar en principio de que de nuevo sale a relucir la palabra buena nueva o evangelio y la relación que existe entre la proclamación del mensaje del reino de los cielos y la sanación, curación de las enfermedades y alivio de las dolencias del pueblo. Ahora, ¿qué significa realmente la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. El mensaje del reino de Dios es una buena noticia. En los tiempos de Jesús, al lenguaje de los emperadores romanos se les llamaba evangelio. Ellos se consideraban señores del mundo, sus salvadores y sus libertadores. Cuando los evangelistas toman la palabra evangelio y se la aplican al género de sus escritos, se produce realmente un cambio revolucionario. Aquello que los emperadores reclamaban sin derecho, ser dioses, salvadores, libertadores, aquí ocurre realmente, porque se trata de un mensaje con autoridad. No va a ser solamente una palabra, sino que Jesús va a ser una realidad, esto con su mensaje. Luego, los evangelios no son discursos informativos o solo comunicación, como pudiera tratarse de un libro de literatura estándar, sino realmente son discursos operativos, son acciones de Dios a través de su palabra y por acción del Espíritu Santo. El evangelio es una fuerza eficaz que penetra en el mundo salvándolo y transformándolo. No son los emperadores los que salvan, sino va a ser Dios. Son palabras, como dice el autor de la carta de los Hebreos, vivas y eficaces. Aquí se cumple con los evangelios lo que los emperadores pretendían sin poderlo cumplir. Ahora el concepto de reino de Dios hay que retrotraerlo al Antiguo Testamento. Recordemos que en los primeros tiempos Israel vivía en una especie de teocracia. Los israelitas tenían a Yahvé por rey terreno. Yahvé reinaba sobre las tribus de Israel. Cuando Saúl y David fueron ungidos, se dio por supuesto que el reinado de ellos era en última instancia el reinado de Yahvé. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que esta experiencia fue un fracaso rotundo. Se pretendía que estos reyes fueran vicarios, fueran como un tipo de primer ministro en el pueblo de Israel, que siempre fuera Dios el que iba a gobernar a su pueblo. Sin embargo, la respuesta de esos reyes en general fue de deslealtad e infidelidad y no respetaron realmente la alianza que el Señor había hecho con ellos. Toda la experiencia de exilio y opresión que vive ese pueblo se ve como una respuesta de Dios a la infidelidad de su pueblo. Vamos a encontrar, sobre todo en la literatura profética, que los profetas no solamente hacen un llamado al arrepentimiento y a la conversión, sino que auguran, profetizan una nueva etapa en donde Dios va a restaurar a su pueblo en todo su esplendor,
va a establecer su trono en Sión, el monte sagrado de Jerusalén, al que van a acudir todos los pueblos. Podríamos decir que en los tiempos de Jesús se vivía una especie de expectación de tipo mesiánico. Estaban esperando que el Mesías llegara, restaurara al pueblo, restaurara su esplendor y los convirtiera en ese pueblo que había sido llamado a ser luz entre las naciones. Ahora, siguiendo con el texto de San Marcos, nos damos cuenta que ante la cercanía al reino, la predicación de Jesús es una llamada urgente a la conversión y a la fe. La conversión y fe parecen ser como dos llaves que nos permiten el ingreso o la pertenencia a ese reinado de Dios. La conversión la tenemos que ver como un cambio profundo del corazón bajo la acción de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos llama en un principio al arrepentimiento y a la conversión. El obispo Fulton Sheen, en uno de sus escritos ya hace varios años, él decía que el hombre que se pone ante la palabra de Dios es como un hombre que se pone ante dos corrientes de alta tensión. Por un lado, la palabra de Dios nos molesta, nos duele, nos penetra, pone en evidencia, dice el autor de la Carta a los Hebreos, nuestros sentimientos e intenciones. Pero por otro lado, es una corriente de alta tensión que nos habla de misericordia. O sea, el autor de la Carta a los Romanos, San Pablo, nos habla de que la fe viene como resultado de oír la predicación que habla de nuestro Señor Jesucristo. La conversión entonces va a ser una característica necesaria para poder pertenecer a este reino. Un retorno sincero a Dios y un cambio de nuestra mentalidad. También nosotros tenemos que ofrecer al Señor nuestra confianza absoluta en su poder salvador. Ahora recordemos que tanto la conversión como la fe, y esto es muy importante, son dones del Señor. El profeta Jeremías va a decir en uno de sus textos: conviérteme, Señor, que yo me convertiré a ti. O sea, no somos nosotros por nuestros propios méritos los que vamos a llegar, sino que en última instancia siempre es el Señor en su infinita misericordia y que se acerca a nosotros y nos llama a la conversión y a la fe y nos da los elementos necesarios para poderla vivir. Y vea en este mensaje de Juan Pablo II, tan interesante, tan importante. Él nos va a decir: Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe. Miren, ese es el programa. Primero es Jesús el que anuncia el reino. Él es el que nos invita a la conversión, el que nos perdona los pecados, pero solo aquellos que se acercan con un corazón humilde y con un corazón lleno de fe. Se inicia así, y esta es la grandeza de nuestra iglesia, el ministerio de misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el final del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la iglesia. En algunos textos bíblicos, en algunas traducciones, se menciona la palabra conversión o metanoia como sinónimo de penitencia. Cuando escuchemos la palabra penitencia, se nos vienen a la cabeza aquellas imágenes medievales de azotes, cilicios. Eso sería una mala noticia, no sería un evangelio. La idea bíblica de arrepentimiento, conversión y penitencia es un cambio de corazón. Ahora, ¿qué tipo de cambio es el que tenemos que vivir? Un cambio que nos lleve del egoísmo y la autosuficiencia a la preocupación por los demás y la confianza en Dios. Ya empezamos a ver no solamente los elementos personales, sino sociales, las implicaciones sociales que tiene el reinado de Dios en nuestra vida. O sea, se nos hace un llamado a cambiar la vida en coherencia con el cambio de corazón. O sea, no puede haber un divorcio entre vida y corazón. Y obviamente
esto se debe manifestar en frutos dignos de conversión o frutos dignos de penitencia. Juan Pablo II nuevamente, en Reconciliación y Penitencia, en el numeral número 4, nos habla de que la penitencia es el esfuerzo concreto y cotidiano del hombre, sostenido por la gracia de Dios, para 4 cosas fundamentales. Analicemos la primera frase. Primero, se nos pide un esfuerzo concreto y cotidiano. Dice San Agustín que el Señor que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. O sea, el Señor no nos mira a nosotros como rocas, como hombres deshumanizados, sin capacidad de acción o de decisión. Él nos creó con una libertad que nos permite decir sí o no. El arrepentimiento, la conversión, va a ser un esfuerzo de todos los días, sostenido por la gracia de Dios, porque sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Y este esfuerzo, sostenido por la gracia de Dios, nos va a servir primero para perder la propia vida por Cristo. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, dice San Pablo, como la única forma de ganar la vida. Segundo, para despojarnos del hombre viejo y revestirnos del nuevo, para superar en sí mismo lo que es carnal, a fin de que prevalezca lo espiritual, y para elevarnos continuamente de las cosas de abajo a las de arriba, en donde está Cristo. Este pensamiento, esta reflexión es algo que nosotros tenemos después que leer más despacio en nuestras casas, pero realmente nos habla de una forma clara de lo que representa la penitencia, el arrepentimiento o la conversión. Entonces, en principio vemos que los profetas proclamaron un reino que estaba por venir, toda la etapa premesiánica. Jesús lo hace una realidad. Pero un dato muy importante, y en el que vamos a ahondar en la segunda clase, es que Jesús nunca designa a Dios como un rey, sino que lo llama papá. Eso es una auténtica o verdadera palabra de Jesús, porque la palabra reino y reino de Dios, tanto como Abba, no eran expresión de uso corriente en tiempos de Jesús. La palabra Abba, de hecho, significa papi, papito, y era empleada básicamente por los niños. Eran las primeras palabras que él pronunciaba cuando era destetado. Amá e Inma, que significaba papá y mamá. Nadie se habría atrevido en ese tiempo a llamar a Dios como Abba. Empezamos a vislumbrar ya algunos rasgos que tiene este reino que nos viene a anunciar el Señor y que Él realmente viene representando y haciendo una realidad. Jesús no define lo que es reino de Dios, pero en base a lo que se presenta a través del Evangelio, sabemos nosotros que reino o reinado es igual a soberanía de Dios. Y en una soberanía, en un reinado, se asume la voluntad del rey como criterio de vida. O sea, nosotros, en donde se hace su voluntad, ahí Dios está manifestando su soberanía y su reino. Y algo más, Jesús hace presente lo que predica. En su misma persona lo inaugura, o sea que Él anuncia el reino y es a su vez también el reino. Y por último, siempre siguiendo con el texto de Marcos 1, 15, 16, se nos habla de un tiempo o de un plazo que se ha cumplido. En la Sagrada Escritura nosotros podemos encontrar 2 tipos de tiempo, el tiempo cronos y el kairótico o kairos, o kairos, como ustedes quieran pronunciarlo. El tiempo cronológico es el que nosotros manejamos todos los días. El tic-tac del reloj, el tiempo que transcurre impersonalmente, el día de 24 horas. Es una forma como se expresa el tiempo en la Biblia. Pero cuando se habla del tiempo se ha cumplido, estamos hablando de un tiempo kairótico. Aquí es diferente, porque estamos hablando un tiempo para. Es un momento de oportunidad. Cuando se nos dice que el tiempo se ha cumplido, es el tiempo para que yo me una al reinado, para entrar en él. Es un tiempo de conversión.
Pero recordemos también que es un tiempo de júbilo, pues es Jesús el que viene a nuestro encuentro. Entonces, cuando se habla del tiempo, es la misma expresión que tiene San Pablo cuando nos habla el tiempo de la paciencia del Señor. O sea, no nos está hablando de horas, sino nos está hablando de una oportunidad que tenemos para unirnos al reinado de Dios. El reinado de Dios, por lo tanto, exige discernimiento por parte de la humanidad. O sea, yo tengo que reconocer los signos de los tiempos, las señales que el Señor me envía, la llamada que me hace para la conversión y el arrepentimiento. Seguramente este tiempo de epidemia también son signos de los tiempos que nos hacen un llamado profundo a la conversión de corazón. Recordemos que la oferta que el Señor nos hace de salvación puede ser rechazada y por lo tanto va a ser signo de juicio. Muchas personas de estas crisis salen espiritualizadas, con un alto nivel de fe y de conversión, de arrepentimiento, viviendo realmente en una forma auténtica los valores del reino. Otros rechazan el concepto, rechazan la oferta de salvación. Pero vean, Jesucristo obliga a tomar una postura. Él no acepta términos intermedios, temperaturas intermedias, o estamos con Dios o estamos contra Dios. El Señor va a decir en el Evangelio según San Lucas, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Tanto las palabras como los milagros de Jesús son signos de que Jesús instaura el reino de Dios. Las palabras y los milagros son signos de la misericordia y de la gracia divina que por medio de Cristo se ofrecen a todos los hombres representados en la muchedumbre. El Señor Jesús, va a decir el Lumen Gentium número 5, comenzó su iglesia con el Evangelio de la llegada del reino de Dios prometido desde hace siglos en las Escrituras. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, obras y en la presencia de Cristo. O sea, no es una utopía, no es solamente una situación espiritual, sino que las implicaciones de la llegada al reino de Dios también tiene implicación en toda la humanidad, en los aspectos sociales, en la pobreza, en la justicia. Oramos muchas veces como loros y repetimos sin meditar en lo que estamos diciendo. Y oramos todos los días al Padre Nuestro, el Padre Nuestro, y le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya habíamos mencionado que cuando se habla de soberanía o de reinado, implica aceptar la voluntad del rey, que en este caso está manifestada en los evangelios, en la Sagrada Escritura, en los 10 mandamientos. Cuando le decimos al Señor que venga a nosotros su reino, reconocemos en primer lugar la primacía de Dios. Donde Él no está, nada puede ser bueno. El hombre decae y también el mundo. Entonces, la Sagrada Escritura nos establece un orden de prioridades para el obrar humano, una especie de programa. Nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les va a dar por añadidura. O sea, el anuncio del reino, el reino en sí, no es una utopía. Reino quiere decir soberanía de Dios y significa asumir su voluntad como criterio. Veamos la oración de Salomón. Nos cuenta el primer libro de Reyes que Dios le habla a Salomón durante un sueño y le ofrece cualquier cosa que él desee. Y Salomón le pide, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien y el mal. Y dice la Sagrada Escritura que por eso Dios lo alaba, porque pide lo esencial y por eso recibe todo lo demás por añadidura. Es el mismo esquema que nosotros tenemos que tener cuando hablamos con nuestro Señor en oración. Le tenemos que pedir que su reino venga a nosotros. Ese reino que implica primero nuestro arrepentimiento y conversión y segundo,
vivir los valores de este reino. Ahora la llamada del reino también es una vocación a abandonarse uno mismo en el Señor. Recuerden que la palabra vocación significa llamado. El Señor que nos llama a abandonarnos en Él. Venga a nosotros tu reino, nos va a decir el Papa Emérito Benedicto XVI en su libro de Cristología. No es solamente una petición, sino es un programa de acción, un proyecto, es nuestra misión. Es vivir y luchar por la justicia, el amor, la paz, la reconciliación y la verdad. Estos son los valores del reino, la justicia, el amor, la paz, la reconciliación y la verdad. Nosotros en Guatemala nos llamamos un país cristiano. Entre católicos y protestantes tenemos un 90 y algo %. Sin embargo, cuando vemos las noticias, cuando vemos la realidad de nuestro pueblo, en realidad lo que predomina son los valores del reino, o sea, la injusticia, el odio, la guerra, la falta de perdón, la mentira. Por eso mencionábamos de que la palabra reino también tiene implicaciones muy importantes de tipo social, y de eso es lo que vamos a platicar en la segunda clase. Para terminar, el reino de Dios entonces es una buena noticia porque está ya actuando en nuestra sociedad. Es un don de Dios, no es producto del esfuerzo de ningún hombre. El reino de Dios es presente y es futuro. El Señor anuncia que el reino ya está cerca, pero al mismo tiempo que ya está actuando en la humanidad. Dice el reino de Dios está en... El reino también requiere conversión y fe. Está presente en las personas de Jesús, en su mensaje y en sus obras. Lo van a acoger los pobres y sencillos. Consiste en una relación filial con Dios y con los demás. Tiene una dimensión vertical y horizontal. Y ya ha llegado y ya está en medio de nosotros. El reino de Dios también va a ser la opción fundamental que hacemos cuando nos bautizamos. Nuestra opción es el reino de Dios y sus valores, y se va a convertir en la base de nuestra vida moral. Por eso a esto se le llama la opción fundamental. En lo sucesivo, los que somos bautizados, no podemos tomar ninguna decisión sin preguntarnos si somos o no coherentes con esta opción fundamental. En hebreo, la palabra pecado se dice hatá, y eso en palabras nuestras significa no dar en el blanco, desviarse de la opción fundamental. Entonces, todo lo que yo voy a hacer en mi vida privada, familiar y social, tiene que estar en fundamento de mi opción básica, mi opción fundamental. Esa es la clave. Yo no voy a tomar ninguna decisión sin preguntarme si es o no coherente con los valores del reino de Dios, que es el reino en donde yo pretendo o vivo. Si yo me voy a casar, me voy a divorciar, un tipo de negocio que vaya a hacer, si yo ayudo o soy caritativo, todo eso está en función de mi opción fundamental. El pecado mortal entonces no es otra cosa más que el abandono de la opción fundamental. Es más una traición a mi opción fundamental, más que una transgresión. El pecado venial va a ser una debilidad o un enfriamiento de la opción fundamental. O sea, no expresa mi verdadera actitud interior. Cuando yo estoy en pecado mortal, es porque me desvié completamente de mi opción fundamental. No estoy viviendo los valores del reino que el Señor. Entonces, para finalizar, ¿por qué la noticia del reinado de Dios es buena? Primero, porque proclama que Dios está con nosotros. Él es el Emmanuel. Él está con cada uno y con todos nosotros. Todo lo que se nos está pidiendo es arrepentimiento, volvernos a Dios y reconocer su presencia. Segundo, porque proclama que Dios nos ama. Y nos ama incondicionalmente, con un amor infinito que nunca podríamos merecer. Cristo en la cruz es la manifestación suprema de ese amor. Y tercero, porque significa que el poder de Dios está con nosotros. San Mateo liga la proclamación del reino con la santidad. Para terminar, un pensamiento de Cipriano de Cartago, padre de la Iglesia.